¿Eh? Bien, profe, todo bien. La verdad sí ha servido para estudiar. Ok. Pero sí me veo enojón, ¿no? Más bien No, serio, no, no. Bien. Bueno, miren, vamos a pasar ahora a ver esta función que es muy importante en matemáticas y en ingeniería. La van a aplicar muchísimo. Por ejemplo, ahora que vean circuitos eléctricos, van a aplicar mucho esta función. Se llama función escalón unitario o función de Heaviside, ¿sí? De hecho, quien la propuso se llama Oliver Heaviside. Fue un ingeniero eléctrico y matemático que pues prácticamente vivió en el siglo antepasado, en el siglo XIX, y es una función muy importante. No tienen ustedes idea de la importancia que tiene esta función, que al parecer no tiene chiste. Aquí está definida, pero es bastante importante porque prácticamente sin ella sería muy difícil analizar ciertos fenómenos o sistemas dinámicos, por ejemplo los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces vamos a analizar mucho esta función. Fíjense bien, ahí está la definición y básicamente esa función de Heaviside es, como lo indica ahí, se representa con, ¿Cómo digo que te llamaba, profe? ¿mande? ¿Cómo digo que te llamaba? Función delta, a ver, se llama función escalón unitario o función de Heaviside. O función de Heaviside. ¿Sí? Y se define de la siguiente forma: U de t menos a, bueno, ahí le pone U de x. Yo le puse t porque les digo que se aplica mucho en sistemas dinámicos, y los sistemas dinámicos la variable independiente es el tiempo, pero bueno, vamos a manejar x. U de x menos a, y es una función por partes que es 1 si x es mayor o igual que a, y 0 si x es menor que a. ¿Vale? ¿Sí? Profe. Entonces, si yo hago la gráfica de esa función, es lo siguiente. ¿Quién es A? A es un número real. Cualquiera. Puede ser positivo, puede ser negativo, como tú gustes. Por comodidad yo voy a suponer que es positivo, por lo tanto está de este lado. Aquí está. Bien. ¿Qué nos dice la definición de la función? Que para valores menores que A, la función escalón vale 0. Vale 0. Pero para valores mayores o iguales que A, vale 1. ¿Sí? Esa es la gráfica de esa función. Si se fijan, por eso se llama escalón unitario, porque es como un escaloncito cuyo valor es 1. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, ¿por qué es muy importante esta función? Porque con ella puedo habilitar o inhabilitar funciones que se vean involucradas en cierto fenómeno de estudio. De hecho,
las funciones por partes se pueden expresar también con una función de Heaviside. Por ejemplo, fíjense, voy a borrar esto de aquí. Vamos a hacer uno de estos ejercicios. Ya sea el 51 o el 52, ¿cuál? El 52. Bien, voy a borrar esto. A ver, dítenmelo, por favor. Y igual a U entre paréntesis X más un medio, ¿Sí? menos U, se abre paréntesis, X menos un medio. Bien. ¿Así? Sí, así. Bien. Fíjense bien. Voy a hacer la gráfica. Obviamente, pues voy a dibujar el plano cartesiano. ¿Sí? Y aquí tengo, bueno, obviamente la graduación. Y fíjense bien. Fíjense bien. Aquí tengo como valores de A. Para esta, ¿cuánto vale A? X más un medio. No. Un medio, ¿no? ¿Cuánto? Un medio. No. Comparen. ¿Cuánto vale A? Menos un medio. Menos un medio. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ya se fijaron? Cierto, profe. O sea, que tengo menos un medio. Esto significa que antes de menos un medio, esta función vale 0 y esta función también. Por lo tanto, sería 0 menos 0, 0. ¿Vamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pero después de un medio, perdón, después de menos un medio, ¿esta cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer? 1. 1. Y esta va a valer 0. A lo que voy es lo siguiente. Esta se habilita en menos un medio y esta se habilita hasta un medio. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Fíjense cómo la función escalón se habilita en A y se inhabilita en valores mayores de A y valores menores de A está inhabilitada. Es decir, habilitado es que valga 1, inhabilitado es que valga 0. Entonces, valores mayores que A, vale 1, se habilita, valores menores que A, se inhabilita, 0. Por eso es que esta se va a habilitar hasta valores mayores que menos un medio y esta hasta valores mayores que un medio. ¿Sí están de acuerdo? Por eso es que aquí tenemos 0, porque esta vale 0 y esta también. Ahora, después de menos un medio, esta va a valer 1 y esta va a valer 0, porque sigue estando inhabilitada. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, el valor de la función va a ser 1 menos 0, pues es 1. ¿Sí se entiende?
Sí, profe. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero, ¿hasta cuándo se va a habilitar esta? En un medio, ¿no? En un medio. Entonces, fíjense bien, en un medio, antes de un medio, nada más tengo a esta. Pero después de, bueno, de menos un medio hasta antes de un medio, tengo nada más esta. Pero llegando a un medio, pasando de un medio, esta la sigo teniendo, esta sigue estando habilitada, pero se va a habilitar esta. Entonces va a ser 1 menos 1, 0. ¿Sí le entendieron? ¿Oigo? Profe, nada más que sí es un poquillo tedioso, al menos para mí. No te escuché. Sí se entendió, nada más que sí se ve un poco tedioso, bueno, al menos para mí. Sí, porque es una función nueva. Estoy casi seguro que nadie la había visto. Bueno, no sé si el semestre pasado la vieron. No, profe, yo por mi parte no la vi. A mí se me hace que sí la vieron, pero ustedes no ponían atención. No, profe, en serio. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, porque a fin de cuentas con ejercicios es como se entienden estos temas. A ver, les voy a presentar el libro. Mira, fíjate bien, el 54 se ve interesante. A ver, vamos a hacer el 54. A ver, vamos a hacer 55 o 56, ¿cuál quieren? El 56. 56, me parece perfecto. Ok, fíjense bien. Voy a borrar. Pongan atención, ¿eh? Luego, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. fíjense. Es, díctenmela, y igual a Y igual a x menos x por u y entre paréntesis x menos 3. no escuché. Y igual a x menos x por u y entre paréntesis x menos 3. Bien, vamos a ver. Fíjense bien. Fíjense cómo tengo dos funciones. La función, ¿cómo se llama esta función? Es lineal, pero no recuerdo el otro nombre. ¿Cómo se llama? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Es la función identidad? Función identidad, muy bien. Tengo la función identidad y tengo esta función, pero fíjense bien, esta función está multiplicada por la escalón, por la función escalón o de Heaviside. ¿Cuándo se va a habilitar esta función escalón? ¿Cuándo qué? Cuando x sea 3. Cuando x sea 3. Cuando x sea 3, esta va a valer 1 y entonces, fíjense bien,
antes de 3 vale 0. Fíjense, de menos infinito a 3 vale 0. Y entonces esto sería menos x por 0, 0. Por lo tanto, nada más existiría la función identidad. ¿Sí se entiende? De menos infinito a 3 nada más voy a tener la pura función identidad. Cierto, profe. Bien, Sí, profe. pero después de 3 a infinito, esto va a valer 1 y va a habilitar a esta. Es decir, que después de 3 a infinito, la función va a tener un valor de x menos x. Digo x porque esta siempre va a existir, pero en 3 va a existir menos x. Por lo tanto, va a ser x menos x. ¿Y cuánto es x menos x? Pero, ¿no? ¿Cuánto es, Cero. ¿cuánto es x menos x? 0. 0. ¿Sí se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense. Ahorita vamos entonces a ver cómo es esto. Aquí tenemos un valor importante que es el 3. 3. Ya dijimos que de menos infinito a 3, nada más voy a tener la función identidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, más o menos, porque lo estoy haciendo a mano. ¿Sale? Pero de 3 a infinito, esta función se va a convertir en x menos x por 1. O sea, x menos x. ¿Y cuánto es x menos x? Cero. 0. ¿Sí le entendieron? Cierto, profe. Sí, profe. Es como si la función escalón te apaga. La puedes utilizar para apagar o encender funciones. Funciones que son términos en una función. ¿Sí se entiende? Por eso es que esta función se utiliza como para apagar o encender cosas. Por ejemplo, si yo tengo un circuito eléctrico y lo voy a alimentar con una fuente senoidal, entonces la fuente senoidal la multiplico por un escalón en el momento en que yo quiera encender. Y después la apago. Y para apagarla, simplemente le sumo el negativo, pero multiplicado por el escalón en el momento en que yo quiera apagar. ¿Se entiende o no? Sí. Profe, Está fácil, ¿no? ya ¿Se está un fijan poquito más claro. que es una función muy bonita? Luego. Sí, profe. Sí, profe. A ver, todos juntos. Todos juntos. 1, 2, 3. La función escalón es bonita. 1, 2, 3. Sale. Sí, profe. Sí, profe. Sí, maestro. No. Tenemos que repetir lo que él dice. Pues sí. Sale. 1, 2, 3. La función La escalón. función escalar es bonita. Bien. Bien. Vamos a hacer... bien, también podemos hacerlo con el matemática, vean. Podemos hacerlo con el matemática también.
nos permite utilizar la función escalón, ¿sí? Acá, por ejemplo, déjenme, no me acuerdo cómo se llama la función escalón en el matemática. Creo que tiene otro nombre, pero la podemos buscar. A ver. Creo que le llama función delta. Creo que en matemática le llama función steep. A ver, déjenme ver. Aquí está. Creo que es escalón unitario. Vean. Sí, es esta. Unit steep. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, fíjense cómo la define aquí en matemática. Le pone entre corchetes el valor en el cual la voy a encender. No, creo que la pone, no es así. Por ejemplo, si se fijan aquí, le pone el intervalo en el cual la habilito. A ver, no me gusta mucho. A ver, vamos a ver. Vamos a coger esto. Pero le voy a poner más cosas. Access Origin. A ver, vamos a ver. De menos 3 a 3. Entonces, a ver. Ahí está. Sí es como pensaba. Hagan de cuenta que unit step viene siendo la U, y si se fijan que le pongo X menos A, yo en este caso le puse X menos 2, entonces la voy a habilitar hasta 2, ¿ya se fijaron? ¿Sí? Sí, Profe. profe. No oigo. Sí, profe. Profe. Bueno, Sí, profe. Entonces, por ejemplo, vamos a trazar la gráfica de esa función. Entonces, fíjense bien, le pongo X menos función escalón, pero la función escalón la habilito en 3, ¿no? Oigo. Sí, en 3. Profe, X menos Sí. 3. Y obviamente esto lo voy a graficar de menos 7 a 7 para que alcance a verse bien todo. Vean. Ah, caray, espérame. Ah, lo que pasa es que aquí no le puse X. ¿Ya se fijaron? Sí, Oigo. profe. oh, Sí, cierto, Profe. Mira. Aquí creo que le tengo que poner el por. Si no, no lo acepto. Ahí está. Oigo. Sí, profe. Profe. Sí, sí quedó, ¿Sí? profe. ¿Quieren ver otro ejemplito? ¿Quieren más carnita? A ver, Por favor. Sí, profe, porfa. Sí, profe. Mi cerebro tiene Mira. hambre de conocimiento. Vamos a suponer aquí que voy a encender la función seno. La voy a encender en 0 segundos. Entonces, multiplico por la escalón en 0. ¿Sí?
O sea, en 0 lo voy a encender. ¿Cuánto tiempo quieren que esté encendida? ¿Cuánto tiempo quieren que esté encendido? Unos 5. 5. ¿Sí? Sí, Esto profe, quiere sí. decir que voy a hacer esto. Fíjense. En 0 segundos habilito el seno. No oigo. Pero Sí, profe. 5 segundos, después de 5 segundos, lo voy a apagar, por lo tanto voy a inhabilitar el seno que tenía aquí. ¿Cómo lo inhabilito? Pues restándole el seno. ¿Sí se fijan? Cierto, profe. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. Vean. Ahí está. En 0, habilito el seno. Y hasta 5 lo apago. Pero aquí para que se vea mejor lo voy a hacer más grande. Por ejemplo, de menos 10 a 10. Vean. Ahí está. Creo que ahora se ve mejor, ¿no? En 0 tengo nada. Pero ya después de 0, enciendo la fuente, una onda senoidal, y 5 segundos lo apago. Entonces ya después de 5 ya hay nada. ¿Sí se fijaron? Sí, profe. Sí, profe. Si yo quiero que dure, por ejemplo, más tiempo, que dure, por ejemplo, 20 segundos. Pues obviamente aquí tengo que aumentarle la de esta, ¿no? ¿Sí o no? Sí, El profe. dominio de la gráfica, el intervalo de la gráfica. Mira, ahí está. Ah, nada más que aquí obviamente pareciera que son rayas, pero es porque hace la gráfica muy chiquita. Entonces, pues vamos a ponerle aquí más grande a ver si en eso está el detalle. A ver, ahí está, ¿no? Sí, profe. ¿Sí o no? Mira, mira. ¿Sí se fijan cómo en 20 se apaga la función seno? Nada más aquí las pone como que muy puntiagudas. Pero en 50 la apaga. Ni siquiera se alcanza a completar un ciclo. ¿Ya se fijaron o no? Sí, profe. ¿Más carnita? Amigo, Sí, profe. A ver, ponga otro. Una picaña, por favor. ¿cómo ven el güero? Ah, lo veo bien. ¿Eh? Yo creo que sí. Miren, Anda. vamos a meterle 10 volts. O bueno, un voltaje nominal, 9 volts. 9 volts en 0. Y luego a los 5 segundos le vamos a sumar otros 9. Entonces ahí le ponemos así, más 9. Y obviamente pues esto va a ser más pequeñito, ¿no? ¿Sí están de acuerdo que primero le estoy metiendo 9 volts en 0 segundos y después en 5 segundos le sumo 9? O sea que en 5 segundos va a haber 18, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? profe. Entonces, por ejemplo, vean, en 0, 9 volts, pero en 5 le vuelvo a sumar otros 9 volts, voy a tener 18. ¿Ya se fijaron? Cierto, profe. Ahora, vamos a hacerlo más interesante. Que esos 18 volts que voy a tener acumulados hasta 5, los voy a apagar en 8 segundos. Por lo tanto, fíjense cómo le voy a sumar menos 18, ¿ya se fijaron? Le voy a sumar menos 18 y esos menos 18 volts se van a habilitar en 9 segundos. Sí, porque dijimos que 9, ¿verdad? ¿O en cuánto apagamos todo? ¿En cuánto? ¿En cuánto?
9 está bien. Ok. Vamos a hacerle aquí más grande, por ejemplo, de menos 12 a 12. ¿Vamos? Mira. En 5, 9. Perdón, en 0, 9. Pero en 5 le sumamos otros 9, vamos a tener 18 y apagamos todo en 9 segundos. Ahí está. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí le agarraron o no? Básicamente lo que está después de la U entre paréntesis o corchetes es la condición para que se encienda o se apague, ¿no? Sí. Entendiendo que encender es multiplicar por 1 y apagar es multiplicar por 0. Entonces esa función va a valer 1 o va a valer 0. Por eso decimos que, pues sí, como que apaga o enciende funciones en el momento en que tú gustes. ¿Sí? ¿Sale? Ok, profe. Bien. Pues vamos a pasar a este tema que se llaman funciones polinomiales y racionales. De hecho, pues aquí ya nos vamos a ir un poquito rápido porque pues ya hay varias cosas que ya sabemos, muchísimas. Por ejemplo, que una función polinomial tiene esta forma, ¿sí? Ya sabemos que las a's son coeficientes. Nunca debe de faltar el a subíndice n porque a fin de cuentas va a ser el coeficiente principal, ¿verdad? El coeficiente principal del polinomio, de la función polinomial. Pueden faltar los otros, las otras a's, es así. Obviamente si faltan, diremos que la función está incompleta, pero pues no importa, esto es posible. Si está completo una función polinomial de grado n, pues va a tener n más 1 términos, también ya lo hemos visto. Aquí está lo que decíamos, el an se llama coeficiente principal, el a subíndice 0 se llama término independiente o término constante, viene siendo el coeficiente de x a la 0, ¿verdad? Y las funciones racionales, pues es el cociente de dos funciones polinomiales. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a ver cómo la función constante, pues es una función polinomial que, pues nada más es el a 0 y se representa como una función horizontal, como una recta horizontal. Ahora, cuando hablamos de funciones de primer grado, estamos hablando de funciones lineales. Y sabemos que las funciones lineales, su gráfica es una línea recta. Y en las rectas, pues hay un concepto muy importante que es el de la pendiente. La pendiente, que también se le conoce como coeficiente angular, pues es diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues obviamente porque estamos suponiendo que la recta está determinada por dos puntos. Entonces la pendiente es una cosa muy importante. Si la recta es horizontal, su pendiente es 0, y conforme vaya más parada, la pendiente crece, hasta que cuando es vertical, pues prácticamente no está definida. Si la recta va hacia abajo, pues la pendiente va a ser negativa. Esos son conceptos que ya conocemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y luego ya vimos esto, ya vimos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ecuación de la recta punto pendiente, la ecuación de la recta pendiente ordenada al origen, la forma general. Esto ya se los expliqué. ¿Están de acuerdo que ya se los expliqué? Sí, Forma profe. Sí, profe, general, ya lo vimos. incluso los elementos esenciales de la recta que viene siendo la pendiente y la ordenada al origen en base a la forma general. También hay que ver que una función es creciente si al crecer x la función crece, y es decreciente si al crecer x la función decrece.
O sea que, por ejemplo, este arco de curva es creciente porque al aumentar x, pues la función también lo hace. Mientras que este arco es decreciente porque al crecer x, la función decrece. Bien. También ya analizamos esto, lo de rectas paralelas. Dos rectas son paralelas, sí, solo sí, sus pendientes son iguales. Son perpendiculares y el producto de sus pendientes es igual a -1. O bien, la pendiente de una es el negativo del recíproco de la otra, ¿verdad? Que básicamente viene siendo la misma definición. Ok. Sabemos que la gráfica de una función polinomial de grado 0, pues es una recta horizontal, porque es una función constante. La gráfica de una función polinomial de primer grado, pues es una línea recta, de hecho es una función lineal. Y la gráfica de una función de segundo grado, de una cuadrática, pues es una parábola. Eso ya lo sabemos. Bien. Pero ¿qué pasa de tercer grado en adelante? Bueno, de tercer grado en adelante ya es un poco más complicado, porque aquí sí hay que ver si el polinomio está completo o incompleto. ¿A qué me refiero con esto? Que la de 0 grado, la de grado 1 y la de grado 2, aun cuando estén incompletas, su gráfica va a ser horizontal, lineal o parábola, respectivamente. ¿Se entiende esto o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe, se entiende. Pero ya de tercer grado en adelante, ahí sí hay que analizar los coeficientes de los otros términos, porque de ellos va a depender la forma. Por eso es que es ya difícil, ¿no? Y por eso es lo que tenemos aquí como comportamiento final. Fíjense bien, en el comportamiento final, para más o menos estimar cómo se comportaría la función polinomial en valores muy grandes o en valores muy, muy, muy pequeños, lo que se hace es factorizar el término más grandote. Perdón, la potencia más alta. ¿Sí? La potencia más alta. Por ejemplo, vean cómo aquí tenemos un polinomio de segundo grado. Perdón, un polinomio de tercer grado. ¿Ya se fijaron? Sí, profe. Sí, profe. Y vean cómo está incompleto. A ver, a las ingenieras no las escucho. ¿Están Sí, ahí o no? profe. Sí, profe, aquí estamos. Sí, porque creo que nada más siempre escucho a sus compañeros. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, este es una función polinomial de tercer grado. ¿Ya se fijaron? Y está incompleto porque falta el término lineal. ¿Ya se fijaron que falta el término lineal, verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, lo que se hace para más o menos estimar cuál va a ser el comportamiento de la función es factorizar la potencia más alta, que es el cúbico. Fíjense, el cúbico lo saco y obviamente significa que voy a multiplicar por -2 para que me dé este, por 4 sobre x para que me dé este, más 5 sobre x cúbica para que me dé el 5. ¿Sí? Y de esa forma, lo que vamos a hacer es estimar. ¿Qué es estimar? Pues más o menos suponer, conjeturar cómo sería el comportamiento de la función para valores muy grandes de la potencia. Bueno, perdón, de la variable. Si se fijan, al crecer mucho la variable, estos términos se hacen muy chiquitos. Estos. Por eso es que factorizamos la más alta, para que aquí dividiéramos entre potencias, y estos se van haciendo muy chiquitos conforme x crece. Por lo tanto, como estos se van haciendo casi cero, prácticamente la función se va a comportar como x cúbica por -2, que viene siendo -2x cúbica. Y la función x cúbica es una función
que acá, vean el dedo acá en el pizarrón, tiene este comportamiento. Como una... Bueno, a ver si ahorita aparece. Miren, tiene este... No. Tiene este comportamiento. ¿Sí? Que les ponía aquí. ¿Sí están de acuerdo? Este es el comportamiento de la cúbica. Entonces quiere decir que va a tener en valores muy grandes un comportamiento parecido al de esta función. Ahora, una cosa muy importante, vean cómo las potencias de los denominadores al hacer esa factorización van a ser impares. Eso también es importante porque recuerden que en el infinito, pues estos números van a tender a ser 0, pero van a ser positivos. Pero en el menos infinito, o sea, si x es muy pequeñito, como estas potencias son impares, van a ser negativas. Entonces, si bien estos términos van a ser muy pequeñitos, van a ser negativos. Por eso es que se va para abajo. ¿Sí se fijan, no? Se va para abajo. Mientras que para los positivos, pues sí se iba hacia arriba. Y si se fijan, también hay que considerar mucho lo que viene siendo el coeficiente principal. Acuérdense que el coeficiente principal es AN. Si AN es positivo, el comportamiento de la función es de que por ambos lados se va a más infinito. Si es negativo, fíjense bien, va de nuevo. Si es positivo el coeficiente y es par la potencia, porque a fin de cuentas n es la potencia, tiene este comportamiento, se va a más infinito por ambos lados. Si es par, pero es negativo, se va a menos infinito por ambos lados. Si la potencia es impar, pero el coeficiente principal es positivo, para los positivos se va a más infinito y para los negativos se va a menos infinito. Si n es impar y el coeficiente principal es negativo, para los negativos se va a más infinito y para los positivos se va a menos infinito. Entonces ya con eso podemos más o menos estimar cuál sería el comportamiento de la función que estamos analizando. Porque si se fijan, al crecer mucho x, prácticamente estos términos, habíamos dicho que quedaban como 0 y me quedaba yo como menos 2x cúbica. ¿Sí están de acuerdo, no? Entonces, menos 2x cúbica, ¿a qué caso corresponde? Corresponde a este caso. ¿Por qué? Porque es cubo, la potencia es impar y el coeficiente era menos 2, el coeficiente principal era menos 2. Entonces va a tener este tipo de comportamiento, que para los negativos se va a más infinito y para los positivos se va a menos infinito. Si gustan verlo, vamos a graficarla con ayuda del matemática y con esto habremos acabado. A ver, lo voy a hacer rápidamente para que no perdamos mucho. ¿Cómo era la función? Era menos 2x cúbica, ¿no? ¿Están allí o no? Sí, profe. Más 4x cuadrada más 5. Más 5, ¿verdad? ¿Era así? Sí. Bueno, ahí les va, miren. Fíjense. Si se fijan cómo que para los negativos se va a más infinito y para los positivos se va a menos infinito, como habíamos dicho. Sí, profe. Sí, profe. Entonces es una forma de estimar el comportamiento de la función. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? No, ninguna, profe. No, No, profe. nadie, No, profe. profe, todo quedó bien. Bueno, vamos a dejarle aquí. Que pasen buena tarde. Dios mediante, nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya. Nos vemos. Hasta luego, profe. Adiós.